Hay personas que pasan toda su vida intentando evitar el dolor, sin darse cuenta de que precisamente esa lucha es la que termina destruyéndolas por dentro. Corren detrás de la seguridad, del control, de la certeza absoluta, como si pudieran domesticar el futuro con suficiente esfuerzo. Pero el futuro nunca ha pertenecido a nadie. El río no se detiene porque alguien le tenga miedo a la corriente. Ondolar. La mayoría de los seres humanos viven tensos porque creen que la vida debería obedecer sus planes. Quieren que las cosas ocurran en el momento exacto, de la forma exacta y con las personas exactas que imaginaron en su mente. Y cuando algo se desvía, aunque sea un poco de esa imagen, aparece la frustración, aparece la ansiedad, aparece el sufrimiento. Pero el taoísmo enseña algo incómodo. Enseña que gran parte del sufrimiento humano no viene de lo que ocurre, sino de la resistencia interna hacia lo que ocurre. No es el cambio lo que te rompe, es tu pelea constante contra el cambio. Mira la naturaleza. Nunca encontrarás un árbol desesperado porque el invierno llegó demasiado pronto. Nunca verás al mar enfadarse porque las olas no salieron perfectas. Nunca observarás a la luna intentando permanecer llena para siempre. Todo cambia, todo fluye, todo nace, crece, desaparece y vuelve a transformarse. Cuando las ibas entone. Solo el ser humano intenta congelar la vida, intentamos retener personas que ya se están alejando, intentamos revivir etapas que ya murieron, intentamos convertir momentos pasajeros en algo permanente. Y cuanto más luchamos por detener el movimiento natural de las cosas, más dolor sentimos. Por eso tantas personas viven agotadas. No porque la vida sea demasiado pesada, sino porque están cargando algo que nunca debieron sostener. Cargan expectativas imposibles, cargan versiones antiguas de sí mismas, cargan heridas que ocurrieron hace años, pero que siguen alimentando todos los días con el recuerdo constante. El taoísmo dice que la mente humana es como un estanque de agua. Cuando el agua está agitada, no puedes ver nada con claridad. Todo parece confuso, distorsionado, amenazante. Pero cuando el agua se aquieta, incluso el barro del fondo termina asentándose por sí solo. Ese es el problema de la vida moderna. Nadie sabe quedarse quieto el tiempo suficiente para que el agua se calme. Las personas llenan cada segundo de ruido porque tienen miedo de escucharse a sí mismas. Revisan el teléfono apenas despiertan. Necesitan música para no sentir silencio. Necesitan conversaciones constantes, distracciones constantes, validación constante. Porque en el fondo hay una incomodidad enorme con estar solos frente a sus propios pensamientos. Y cuanto más ruido existe afuera, más débil se vuelve la conexión interior. Lao Tse decía que el sabio observa sin aferrarse, escucha sin discutir, actúa sin imponer, porque comprendió algo que la mayoría jamás entiende. Comprendió que la vida no puede ser controlada, solo experimentada. Piensa por un momento en cuántas veces sufriste por algo que nunca ocurrió. ¿Cuántas noches perdiste imaginando escenarios terribles que jamás se hicieron realidad? ¿Cuántas veces tu mente creó tormentas enteras dentro de ti, mientras afuera todo seguía en calma? La mente humana tiene una habilidad extraordinaria para fabricar sufrimiento anticipado. Y lo hace porque cree que preocuparse es una forma de protección, como si pensar demasiado pudiera evitar el dolor. Pero no lo evita. Solo hace que vivas el mismo miedo 100 veces antes de que algo suceda. Tendan. El taoísmo propone una forma completamente distinta de existir. No dice que ignores los problemas, no dice que huyas de la realidad, dice algo mucho más profundo. Dice que dejes de añadir resistencia innecesaria a la vida. Hay una diferencia enorme entre sentir dolor y convertirse en el dolor. Cuando llueve, el agua cae y después pasa. Pero muchas personas toman una experiencia difícil y la convierten en identidad. Una traición se convierte en desconfianza eterna. Un fracaso se convierte en inutilidad. Una pérdida se convierte en una prisión emocional. El taoísmo enseña que nada permanece. Ni siquiera tú eres la misma persona que eras hace 5 años. Tus células cambiaron, tus pensamientos cambiaron, tus deseos cambiaron. Todo en el universo está en movimiento constante. Considerando. Entonces, ¿por qué sigues aferrándote a versiones antiguas de tu vida? Porque han ido como una rama rígida durante una tormenta. La rama flexible se dobla y sobrevive. La rígida se rompe.
Eso Lao Tse admiraba tanto la suavidad, porque entendía que lo flexible tiene más poder que lo duro. El agua parece débil, pero atraviesa montañas. El viento parece invisible, pero transforma paisajes enteros. Lo suave no necesita imponerse para ser poderoso. Sin embargo, el ego humano vive obsesionado con demostrar fuerza. Quiere tener razón en todas las discusiones. Quiere ganar cada conflicto. Quiere controlar la imagen que los demás tienen de él. Quiere parecer invulnerable. Y esa obsesión termina convirtiéndose en una cárcel. Porque la verdadera paz nunca llega cuando intentas dominar la vida. Llega cuando dejas de pelear con ella. Hay personas que creen que confiar en el flujo de la existencia significa volverse pasivos, débiles o indiferentes, pero no es así. El taoísmo no habla de rendición por derrota. Habla de alineación. Es la diferencia entre empujar una puerta que abre hacia adentro y simplemente tirar de ella. La fuerza inútil nace de no comprender cómo funcionan las cosas. Muchas veces el universo ya te mostró que un camino no era para ti, pero tú sigues insistiendo porque tu ego no acepta perder. Sigues intentando salvar relaciones agotadas. Sigues buscando aprobación de personas incapaces de dártela. Sigues persiguiendo objetivos que en el fondo ya no resuenan contigo. Y mientras más persigues lo que no fluye, más te alejas de lo que sí podría florecer naturalmente en tu vida. El Tao Te Ching dice que cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Esa frase encierra una verdad inmensa, porque la mayoría de las personas no viven siendo ellas mismas, viven interpretando personajes creados por el miedo, por la necesidad de aceptación, por las expectativas ajenas. Muchos ni siquiera recuerdan quiénes eran antes de empezar a intentar impresionar al mundo. Por eso sienten un vacío constante incluso cuando consiguen lo que querían, porque obtuvieron el reconocimiento, el dinero o la atención, pero perdieron la conexión consigo mismos en el proceso, y el alma siempre cobra ese precio. El taoísmo enseña que el sabio no necesita demostrar nada porque ya está completo dentro de sí mismo. No busca desesperadamente aprobación porque comprendió que el valor real no depende de la mirada ajena. Imagínate lo liberador que sería dejar de vivir intentando convencer a otros de tu importancia, dejar de competir todo el tiempo, dejar de compararte, dejar de sentir que siempre llegas tarde a alguna carrera invisible. La naturaleza jamás tiene prisa y aún así todo se cumple. El bambú tarda años creciendo bajo tierra antes de aparecer en la superficie. Durante mucho tiempo parece que no ocurre nada, pero debajo del suelo sus raíces se están fortaleciendo, y cuando finalmente emerge, puede crecer metros en muy poco tiempo. La mayoría abandona demasiado pronto porque juzga el progreso únicamente por lo visible. No entienden que muchas transformaciones importantes ocurren en silencio. A veces tu etapa actual no es una etapa de resultados, es una etapa de raíces, y eso también forma parte del Tao. Horend. Vivimos en una época donde todos quieren mostrarse fuertes, exitosos y felices todo el tiempo. Las personas sonríen en fotografías mientras por dentro sienten un cansancio imposible de explicar. Se esfuerzan por mantener una imagen incluso cuando el alma ya no puede sostener el peso de esa actuación. Y lo más extraño es que cuanto más intentan llenar el vacío desde afuera, más profundo se vuelve ese vacío. Nioda. El taoísmo entendió hace siglos algo que hoy parece haberse perdido por completo. Entendió que el exceso rompe el equilibrio, demasiado ruido destruye la claridad, demasiada ambición destruye la paz, demasiado control destruye la libertad. La naturaleza nunca se excede. Un árbol no intenta crecer hasta tocar las estrellas en una sola noche. El río no corre desesperado para llegar al océano antes de tiempo. Todo madura cuando tiene que madurar. Pero el ser humano vive intoxicado por la urgencia. Urgencia por triunfar rápido, urgencia por sanar rápido, urgencia por enamorarse rápido, urgencia por convertirse en alguien importante antes de sentirse insignificante. Y esa prisa constante desconecta a las personas de la única cosa que realmente existe, el presente. Caminan pensando en otro lugar, escuchan sin escuchar, miran sin ver. Respiran sin darse cuenta de que están respirando. Data. Por eso incluso los momentos hermosos pasan desapercibidos. Data. El taoísmo enseña que la vida ocurre en lo simple, no en las grandes fantasías mentales, no en las proyecciones del ego. Ocurre aquí, en este instante exacto,
El problema es que la mayoría ha olvidado cómo estar presente porque fueron educados para perseguir constantemente algo más, algo mejor, algo mayor, como si la felicidad siempre estuviera un poco más adelante. Y así pasan los años, vida esto, persiguiendo un futuro que cuando llega tampoco logra llenar el vacío interno. Cuenta, Lao Tse decía que quien conoce a los demás es sabio, pero quien se conoce a sí mismo es iluminado, porque puedes conquistar el mundo entero y aún así sentirte perdido dentro de ti. Hay personas que saben manejar negocios, manipular mercados y convencer multitudes, pero no soportan quedarse solas consigo mismas durante 10 minutos. Necesitan distracción constante, porque el silencio revela todo aquello que llevan años evitando mirar. El taoísmo no intenta distraerte del vacío, intenta llevarte hacia él, porque solo cuando dejas de huir de ti mismo, comienzas a comprenderte de verdad. Y eso puede ser incómodo, cocontrión, porque dentro de muchos seres humanos existe una guerra permanente, una pelea entre lo que son y lo que creen que deberían ser, entre lo que sienten y lo que muestran, entre lo que desean profundamente y lo que el mundo les enseñó a perseguir. Por eso hay tanta ansiedad. La ansiedad muchas veces nace de vivir lejos de tu naturaleza. Un pájaro enjaulado puede recibir comida todos los días y aún así sentirse miserable porque fue hecho para volar. Del mismo modo, una persona puede tener estabilidad, reconocimiento y comodidad, pero sentirse vacía porque está viviendo una vida que no le pertenece realmente. El Tao habla constantemente de regresar al origen, regresar a lo esencial, regresar a esa parte de ti que existía antes de que el miedo comenzara a dirigir tu vida. Cuando eras niño, probablemente no necesitabas demostrar constantemente tu valor. No pensabas cada minuto si era suficiente. No vivías comparándote con otros. Simplemente existías. Luego llegaron las expectativas, las comparaciones, el miedo al rechazo. Y poco a poco empezaste a alejarte de ti mismo para convertirte en alguien aceptable para los demás. Muchos adultos pasan toda su vida intentando recuperar la paz que tenían antes de aprender a fingir. Por eso el taoísmo valora tanto la sencillez, no porque rechace el mundo, sino porque comprende que la complejidad innecesaria agota el espíritu. Las personas llenan sus vidas de objetos, compromisos, preocupaciones y deseos, porque creen que acumulando más finalmente sentirán plenitud. Pero ocurre lo contrario. Mientras más acumulan, más dependientes se vuelven, más miedo sienten de perder, más ansiedad sienten de no alcanzar. Más vacíos se sienten cuando descubren que nada externo logra estabilizar completamente el corazón humano. El sabio taoísta entiende que la paz no se construye añadiendo cosas, sino eliminando lo que sobra, eliminando la necesidad obsesiva de aprobación, eliminando las luchas inútiles, eliminando la resistencia constante hacia la vida. Hay una enorme libertad en dejar de intentar controlar todo, porque gran parte del agotamiento emocional no viene de las circunstancias, sino del esfuerzo interminable por manipular lo incontrolable. Intentas controlar cómo te perciben los demás, intentas controlar quién se queda y quién se va. Intentas controlar el tiempo, intentas controlar el resultado de cada situación, y en medio de esa batalla permanente terminas perdiéndote el milagro de estar vivo. El taoísmo dice que el sabio es como un espejo, refleja todo, pero no se aferra a nada. Esa idea es profundamente transformadora. Imagina vivir una emoción sin convertirte en esclavo de ella. Sentir tristeza sin hundirte completamente en la tristeza. Sentir enojo sin destruirte desde dentro. Sentir miedo sin permitir que el miedo dirija toda tu existencia. Eso no significa volverte frío. Significa dejar de ahogarte en cada ola emocional que aparece, porque las emociones también son parte del flujo. Llegan, permanecen un momento, después se van. Pero las personas se identifican tanto con sus estados emocionales que terminan construyendo su identidad alrededor del sufrimiento. El Tao enseña observación, presencia, conciencia, no reaccionar inmediatamente a todo, no dejar que cada pensamiento tome el control de tu mente, porque no todo lo que piensas es verdad y no todo lo que sientes necesita definir tu destino. A veces una nube oscura pasa por el cielo y tú crees que el cielo entero se volvió tormenta, pero detrás de esa nube el espacio sigue intacto. Así también ocurre contigo. Debajo del miedo, del estrés y de la confusión sigue existiendo una parte silenciosa que nunca fue dañada.
El problema es que casi nadie permanece quieto el tiempo suficiente para encontrarla. La sociedad premia la velocidad, pero el alma necesita lentitud, necesita silencio, necesita pausas, necesita momentos donde no estés produciendo, compitiendo o demostrando nada. Y quizás por eso tantas personas se sienten vacías incluso después de conseguir aquello que tanto deseaban. Porque confundieron éxito con plenitud, pero la plenitud no aparece cuando el mundo finalmente te aplaude. Aparece cuando dejas de estar en guerra contigo mismo. Cuando ya no necesitas correr desesperadamente detrás de algo para sentir que tu existencia vale. Cuando puedes sentarte en silencio sin sentir la necesidad de escapar. Cuando entiendes que no necesitas controlar el río para confiar en su dirección. El Tao nunca promete una vida perfecta. Nunca dice que no existirán pérdidas, despedidas o dolor. Lo que enseña es algo mucho más profundo. Enseña que incluso en medio del caos existe un orden invisible, que incluso las etapas difíciles están transformándote de maneras que todavía no puedes comprender. Que muchas veces aquello que interpretaste como destrucción era en realidad liberación. Igual que Chen no podía saber si perder el caballo era una desgracia o una bendición, tú tampoco puedes comprender completamente el sentido de todo lo que ocurre en tu vida mientras estás atravesándolo. Hay caminos que solo revelan su propósito años después. Hay pérdidas que terminan salvándote. Hay finales que abren puertas imposibles de imaginar. Por eso el taoísmo invita a confiar. No en una fantasía ingenua donde todo saldrá exactamente como quieres, sino en algo mucho más sereno y profundo. Confiar en que la vida sabe moverse incluso cuando tú no entiendes el mapa completo. Confiar en que no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Confiar en que también hay sabiduría en detenerse, respirar y permitir que las cosas encuentren su lugar naturalmente. Porque quizás la paz que tanto buscas no aparece cuando finalmente controlas todo, pero que tú, quizás aparece el día en que dejas de necesitar hacerlo.